Hablando de las parábolas, podemos decir que algunas de las parábolas de Jesús no solamente son conocidas dentro de la iglesia o o por cristianos, sino que hay parábolas que aún personas que no asisten a la iglesia, que no se consideran cristianos, básicamente ni leen la Biblia, pero hay parábolas que ellos conocen. Por ejemplo, mire, me ha tocado en ocasiones escuchar a padres de familia, padres que no van a la iglesia, como le digo, que yo creo que en su vida han abierto una Biblia, pero de repente, ¿verdad? Cuando llega el hijo adolescente, después de haber estado tiempo afuera, este padre que no conoce la palabra dice, ay, hasta que llegó el hijo pródigo, ¿verdad? Haciendo referencia a la parábola del hijo pródigo. Otro ejemplo es precisamente la parábola del buen samaritano. Básicamente, ¿sabe usted que en 1980 salió una ley aquí en California llamada la Ley del Buen Samaritano, en la cual usted puede ayudar a una persona que se encuentra en necesidad, cuya vida se encuentra en riesgo, y usted la puede ayudar? Y si esa persona después viene a usted queriéndola demandar, por ejemplo, ¿verdad? Es que Juanito me jaló del carro que estaba encendido y al jalarme me lastimó la cintura, el hombro. Usted se puede amparar bajo la ley del buen samaritano, ¿verdad? No es que yo lo hice por ayudarte. Entonces, esta ley le ayuda a usted a intervenir en caso de emergencia para ayudar a alguien. Así que, y es una ley básicamente sacada precisamente de la Biblia. Imagínense, ahora es una ley aquí en California. No sé si en otros estados también, pero aquí sí lo es. También estoy seguro de que usted ya ha leído o ha escuchado la parábola del buen samaritano, pero es muy conocida. Si cuando usted la leyó y usted la estudió, al terminar su estudio o su lectura, si usted llegó a la conclusión de que la parábola del buen samaritano nos enseña a ayudar al necesitado, ayudar al pobre, al que necesita, a las personas, déjeme le digo que le está dando una mala interpretación a la parábola. O sea, es bueno ayudar, pero no es lo que la parábola en sí nos quiere enseñar. Mire, si la única intención de Jesús al contar la parábola hubiera sido dar un ejemplo de cómo nosotros debemos de ayudar a los necesitados, en ese caso no hubiera sido necesario mencionar a un sacerdote, a un levita y a un samaritano. ¿Para qué? ¿Verdad? Con el simple hecho de decir, y pasó una persona y después pasó otra y la tercera persona lo ayudó y debemos de actuar como la tercera persona, pues eso hubiera sido diferente sin mencionar a nadie más. Dos, si la intención de Jesús hubiera sido que nosotros aprendiéramos a través de la parábola a ayudar al enemigo, a tratarlo bien en tiempos de necesidad, bueno, básicamente con el simple hecho de que Jesús hubiera mencionado había un judío y un samaritano, personas que se odiaban entre sí, con eso hubiera sido necesario. El samaritano ayudó a un judío. O sea, una persona ayudando a otra que no se llevan, no se quieren, que se odian. Pero vamos a ver que la parábola tiene algo más profundo que eso, ¿verdad? Y espero que usted a través de este mensaje pues lo podamos entender y captar el verdadero mensaje de la parábola. Antes de empezar, quiero darle a conocer algunos de los personajes que aparecen en la parábola. Son tres los principales. El primero es el intérprete de la ley. Recuerde que el intérprete de la ley era un experto en la ley de Moisés, en el Pentateuco, ¿verdad? Y no solamente en eso, sino también en las tradiciones de aquellos tiempos. En algunas otras partes de la Biblia usted lo va a encontrar como un escriba, ¿verdad? De los intérpretes, los doctores de la ley, un escriba, lo mismo. Un ejemplo, ellos aparecen cuando los hombres del oriente llegan a Jerusalén llegan con Herodes precisamente y llegan y le dicen, Herodes, ¿en dónde ha de nacer el rey de Belén, de los judíos? ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? ¿Recuerda? Mandó traer ¿a quién? A los escribas, a los intérpretes de la ley, para que le dijeran, ¿verdad?, dónde iba a ser el nacimiento. Una cosa importante, los intérpretes de la ley eran 100% judíos, ¿ok? No había mezclas, eran 100% judíos. El otro personaje que aparece en la narración vendría siendo el levita. Ellos
Los levitas igualmente, ellos estaban involucrados en los trabajos dentro del templo, ayudaban a los sacerdotes, pero una de sus funciones principales eran la alabanza, la música. Ellos arreglaban que todo estuviera bien, que el sonido, que el PowerPoint. Estaban los levitas, ¿verdad?, buscando el Wi-Fi para que todo funcionara. Bueno, los levitas también eran 100% judíos, ¿ok? 100% judíos. Y por último tenemos al samaritano. Recuerde que ellos pues no eran 100% judíos, había una mezcla de razas entre ellos. Recuerde que los samaritanos, lo hemos visto varias veces, los samaritanos y los judíos no se querían, no se hablaban, eran enemigos religiosos y evitaban tener cualquier trato entre sí. Yo creo que si iba un samaritano y venía un judío, alguno de los dos se cruzaba la calle para el simple hecho de no tener que pasar a un lado del otro. Un ejemplo de hasta dónde llegaba ese distanciamiento entre ellos lo encontramos en Juan capítulo 4, no está en la pantalla, cuando Jesús llega ante el pozo a sacar agua. Recuerda, y llega la mujer samaritana también, y Jesús le dice: mujer, dame de beber. ¿Recuerda cuál fue la respuesta de esta mujer? Ahora sí, Juan 4:9. La mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Jesús estaba rompiendo las reglas, estaba haciendo algo que iba en contra de las normas, de la conducta, de las costumbres. Un judío hablando y más una mujer samaritana. Dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que había un distanciamiento entre ellos. Había tanto egoísmo o tanto celo religioso que inclusive ambos lugares, los samaritanos y los judíos, construyeron su propio templo para adorar a Dios, ¿verdad? En Samaria había un templo y en Jerusalén había otro, así que ni el templo querían compartir, para que entienda el distanciamiento y el celo que había entre ellos. Con esta pequeña introducción de los personajes y de lo que puede aplicar o no aplicar, vamos a entrar al pasaje, no a la parábola sí, pero al pasaje donde se encuentra la parábola. En esta ocasión, recuerde, necesitamos saber con quién estaba hablando Jesús, a quién le dijo la parábola. Bueno, en esta ocasión Jesús está rodeado de sus discípulos, de multitudes, pero entre ellos también hay líderes religiosos. Podríamos decir que escribas o intérpretes de la ley, fariseos, saduceos, ¿verdad? Personas que están ahí escuchando las enseñanzas de Jesús. Así que están todos atentos, Jesús hablando, cuando de repente, ¿verdad?, no falta aquel que interrumpe. Lucas 10:25 dice: un intérprete de la ley se levantó y dijo: ¿para qué? Para probarle. Esto es importante, ¿ok? Ahora, con frecuencia los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, le hacían preguntas a Jesús, pero no con la intención de aprender de él, ¿verdad? Señor, dime, necesito de tu sabiduría, o tú qué opinas de esto, sino que le hacían preguntas con la intención de probarle, o sea, de que Jesús diera una respuesta que estuviera fuera del lugar, que pusiera en tela de juicio su conocimiento sobre la ley, o algo que lo dejara en ridículo, o sea, que ellos pudieran usar para: ¡ay, Jesús dijo eso! ¿Cómo se le ocurre decir eso, verdad? O sea, querían encontrar alguna manera de hacerlo quedar mal ante las multitudes. Por ejemplo, en cierta ocasión, Mateo 22:35, uno de ellos, igualmente un intérprete de la ley, preguntó con las mismas intenciones para tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Imagínese un doctor de la ley, uno que tiene licenciatura en la ley, preguntándole a Jesús que cuál era el mayor mandamiento. Pues tú lo debes de saber. Era ilógico, pero ellos lo hacían con la intención de a ver qué contestaba Jesús. Por allá en otra ocasión alguien le preguntó: oye, Jesús, las mismas intenciones, si una mujer se casa con los hermanos y mueren, ¿de quién va a ser la esposa al final? ¿Recuerda aquella pregunta? Era para ver qué contestaba. Oh, Jesús, debemos de pagar impuestos al César. De nuevo, preguntas con la intención de que agarrarlo en algo para poder acusarlo. Entonces, en este pasaje que vemos el día de hoy, ¿cuál fue la pregunta que el intérprete de la ley le hizo a Jesús? Bueno, esta fue
Mateo 10:25. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire, qué pregunta tan importante, ¿verdad? Yo creo que nosotros alguna vez nos hicimos esa pregunta. ¿Y cómo puedo yo tener la vida eterna, la salvación? ¿Lo podré hacer siguiendo la religión, siguiendo la tradición, siguiendo la cultura, siguiendo las multitudes? O sea, ¿qué debo de hacer para realmente? Y yo creo que esa es una de las razones por la cual muchos de nosotros nos encontramos en este lugar, ¿verdad? Buscando lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Así que, ¿cómo tendré la vida eterna? ¿Sabe que esa misma pregunta se la hizo a Jesús? ¿Quién? ¿Recuerda? ¿Quién le preguntó a Jesús lo mismo? Nicodemo y un joven rico, ¿recuerda? El joven rico hace la misma pregunta, Marcos 10:17. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Misma pregunta, ¿ok? Pero hecha con diferentes intenciones. Si usted lee los pasajes, se va a dar cuenta de que cada quien hizo la misma pregunta, pero con una intención muy diferente. Uno tenía una buena intención y otro una mala intención. Jesús, conociendo el corazón de cada uno de ellos, les da una respuesta diferente. La misma pregunta, pero respuesta diferente. Al joven rico, recuerda que le dijo, Jesús, conociendo el corazón y el amor que él tenía por su dinero y por sus posesiones, ¿qué fue lo que le dijo? Joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven se fue triste, ¿verdad? La respuesta que Jesús le dio al intérprete de la ley, Jesús le responde, vamos a llegar a la parábola del buen samaritano. No precisamente para responder esa pregunta, pero de ahí se desprende. Al intérprete de la ley, para demostrarle que no basta con conocer la palabra de Dios al revés y al derecho. Recuerda que ellos eran unos doctores en la ley. Pero Jesús, para hacerle saber, no basta con conocer la palabra al revés y al derecho. No basta con que te aprendas 20 versículos bíblicos al día y que los estés recitando donde quiera que vayas y que los uses para que la gente vea que conoces. No basta con eso. No basta con estudiar griego o arameo, ¿verdad? Para querer impresionar a las personas. Lo único que tienes que hacer, dice Jesús, es que vivirla y practicarla. ¿Quieres realmente tener la vida eterna? Vive y practica la palabra de Dios. Cuando el intérprete le hace la pregunta, probablemente él esperaba que Jesús le diera una lista de actividades que tenía que hacer. ¿Cómo heredar la vida eterna, Jesús? Y quizás él esperaba que Jesús le dijera, pues mira, tienes que hacer tus mandas, tus penitencias, tus sacramentos, tus sacramentales, tienes que hacer las ofrendas, tienes que guardar el sábado y tienes que, no se te puede olvidar bautizarte si realmente quieres tener la vida eterna. Probablemente él esperaba ese tipo de respuesta. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús le responde con una pregunta. ¿Okay? Lucas 10:26 le dice, bueno, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, tú debes de saber la respuesta. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Básicamente, el intérprete de la ley, demostrando su conocimiento de la palabra de Dios, le va a responder dando 2 versículos del Antiguo Testamento, básicamente de la ley. Uno se encuentra en Deuteronomio 6:5 y el otro en Levíticos 19. La respuesta que el intérprete de la ley le dio fue Lucas 10:27, el versículo que sigue. Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo imagino a Jesús escuchando la respuesta diciendo, bueno, qué bueno que sí sabes. Señor intérprete, sabe que usted se ve que conoce la ley de Dios. Pero usted recuerda que vimos hace 2 semanas que hablamos de los hombres insensatos cuando vimos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quiénes eran los insensatos? Aquellos que
escuchan la palabra, pero no la hacen. ¿Recuerdan esa enseñanza del hombre que construyó su casa sobre la arena? ¿Qué dice Jesús de él? Ese es un insensato, que sabe la palabra, escucha la palabra, lee la palabra, pero no la practica. Básicamente, ahora Jesús le va a enseñar a este insensato, a este escriba o intérprete de la ley, le va a enseñar lo que tiene que hacer para recibir la vida eterna, podríamos decir. Jesús le dice, Lucas 10:28, bueno, haz esto y vivirás. Básicamente, todo lo que me acabas de decir, de amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo, todo eso que me dijiste, ahora ve y hazlo. O sea, no me digas que te lo sabes de memoria, ahora ve y practícalo. Es lo que le está diciendo Jesús. Haz esto y vivirás. Ama a Dios y ama a tu prójimo y recibirás la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿acaso Jesús está diciendo que la vida eterna se recibe cumpliendo la ley? ¿Qué dice usted? Claro que no, ¿verdad? Porque si así fuera, si nuestra salvación dependiera de poder cumplir la ley, hermano, el cielo estuviera vacío. Las moradas que Jesús fue a construir para nosotros estuvieran desocupadas, ¿no? Nadie podría habitarlas porque nadie es capaz de cumplir la ley. Cuando lea eso de que hace esto y vivirás, imagínense a Jesús una respuesta media, así como diciendo, te voy a agarrar a ver si es cierto, media como, no sé si la palabra sarcástica sería correcta, pero algo así. Entonces, Jesús dice, si en verdad amas a Dios, como me estás diciendo, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y almas a tu prójimo como a ti mismo, Señor intérprete de la ley, entonces usted jamás va a cometer un pecado, jamás. Jamás diría una mentira por más pequeña que fuera. Jamás levantaría un falso testimonio, porque tienes tanto amor a Dios y tanto amor al prójimo que eres incapaz de hacerlo. Jamás pensarías mal de otra persona que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. No lo harías. Jamás guardarías odio, coraje, rencor, celos en tu corazón, porque en tu corazón está el amor de Dios. Jamás cederías a los deseos de la carne. Si realmente amas a Dios con todo tu corazón, jamás cederías a los deseos de la carne, jamás tendrías dioses ajenos, y algo muy importante, si en verdad lo amas, jamás harías algo que ofendiera a Dios. O sea, imagínense algo imposible. Pero ¿por qué decimos por qué lo importante es no ofender a Dios? Mire, cada vez que cometemos un pecado, no importa el tamaño, grande, pequeño, intencional o no intencional, cada vez que nosotros cometemos un pecado, ofendemos a alguien, la primera persona que sale ofendida es Dios. Dios es quien, cuando nosotros hacemos algo, Dios es que, me lo imagino, no dice la palabra, me imagino a Dios agachando su rostro, sintiéndose afligido, triste de su corazón por la actitud que hemos realizado. La primera, quien se ofende más es Dios. Mire, David cometió adulterio con Betsabé, ¿recuerda? Mandó matar a su esposo Urías, fue el asesino intelectual de su esposo, lo mandó matar. David fue un mal ejemplo para su ejército. Pero cuando él se arrepintió, porque se arrepintió de todo eso, él no dijo, ay, pequé contra Betsabé, ay, ofendí a mi ejército. O sea, no mencionó. ¿Qué fue lo que dijo David cuando se arrepintió de corazón de haber hecho eso? Salmo 51:4 dice, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿quién? Delante de tus ojos. O sea que nuestro arrepentimiento, primeramente, al cometer un pecado, es irnos a arrepentir con Dios. Si usted dice, ay, me arrepiento de lo que hice y va con la persona, es bueno, pero no has obtenido el perdón de Dios. Sí, contra ti, Señor, todo lo que hice fue contra ti primero. Es por eso que le digo que si realmente amamos a Dios, vamos a hacer
haríamos hasta lo imposible por no ofenderlo, por no lastimarlo, por no dañarle o dañar esa relación. Así que Jesús le dice a este intérprete de la ley: haz todo lo que dijiste, tal cual dijiste, sabiendo que era imposible hacerlo, sabiendo que es imposible que alguien cumpla con toda la ley al pie de la letra y recibir la salvación. Es imposible, ¿ok? El apóstol Pablo mismo lo dijo en Romanos 3:11. Él dice: por la ley ninguno se justificará con Dios. O sea, no se puede. Para nosotros justificarnos necesitamos el perdón de Dios, ir con Dios. Solamente Él nos puede dar esa salvación. Si por la ley ninguno se justifica para con Dios. Pero este hombre, regresando a la historia, este intérprete de la ley, él sabe que no cumple con todo lo que él acaba de decir. Amaré a Dios con todo mi corazón. Él sabe que no lo está cumpliendo. Él sabe que queda corto en hacer todo eso. Lo dijo muy fácil, hacer lo imposible para él. Así que, sabiendo todo eso, busca la manera de mantener su reputación intacta. Recuerda que hay una multitud de personas. Ahora el foco está en él, ya no en Jesús. Entonces, él va a buscar la manera de que lo vean como una persona que sigue siendo una persona religiosa, una persona buena, una persona que ama a Dios y al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora la atención está sobre él. ¿Qué es lo que va a hacer? Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, fíjese, justificarse a sí mismo, la palabra justificación en términos bíblicos es cuando la gracia de Dios perdona nuestros pecados y nos declara justos. Dios nos declara justos. Yo no le puedo a usted perdonar ningún pecado, ¿verdad? Como se enseña en la religión tradicional. Yo no le puedo perdonar a usted ningún pecado y declararlo justo, porque ni yo lo soy en ese aspecto. O sea, pero esta persona quería justificarse a sí misma. Cuando nosotros somos declarados justos por Dios, es que ya no hay condena sobre nosotros. El pecado es borrado de nuestro historial y eso es una cosa importante que este intérprete de la ley parece haber olvidado a su conveniencia, ¿verdad? Él es un doctor en la ley, él sabe que solamente Dios lo justifica, pero ahora él se quiere justificar a sí mismo ante los demás. Yo creo que él olvidó, Pablo lo sabía muy bien, Romanos 8:33, Dios es el que justifica. Usted no se puede justificar a sí mismo, yo no lo puedo justificar a usted. Dios es quien justifica y eso solamente se obtiene yendo hacia Él, arrepentido de los pecados, conversando con Él, poniéndose a cuentas con Dios. Entonces, el intérprete de la ley busca justificarse a sí mismo. Y esto pasa cuando la persona intenta mantener una imagen de bueno. No sé si usted lo ha hecho o ha visto a alguien que lo ha hecho. Cuando alguien hace algo que sabe que está mal, o sea, que está indebido, no estuvo bien lo que dijo, pero inmediatamente viene la excusa. Es que lo dije por esto. O vienen los argumentos o pretextos tratando de justificar sus acciones. Es que yo lo dije por esto, pero no es mi culpa, O sea, es lo que está haciendo él. O sea, se está buscando justificarse a sí mismo para validar sus acciones, para justificar sus errores, sus pecados. O sea, sabiendo pues que no cumple al 100% con la ley. Un ejemplo de una persona que busca justificarse a sí mismo lo tenemos en la parábola del fariseo y el publicano. En la parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerda a quién se lo dijo Jesús? Jesús se la dice a una persona en especial. ¿A quién fue? No fue a los cristianos. Fíjese a Lucas 18:9. A uno que confiaba en sí mismo como justo. O sea, Jesús le dice esta parábola del fariseo y el publicano a alguien que tenía la misma actitud que ahora este intérprete de la ley. Se quería justificar a sí mismo y menospreciaba a los otros. No tenía el amor al prójimo. ¿Recuerda esta parábola? Bueno, ¿recuerda la parábola que les estoy mencionando?
Ese es el fariseo que estaba en el templo orando y diciendo: Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano, no soy un ladrón, no soy un hipócrita, no hago esto y aquello. Al contrario, Señor, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo le hago esto. O sea, justificándose a sí mismo sus acciones. Eso es lo que está diciendo. Esas personas que tratan de justificarse cuando hacen algo indebido. Saben que hicieron mal, pero buscan inmediatamente la justificación en vez del perdón de Dios. Así que, dice: yo ayuno 2 veces, o sea, justificándose. Mientras el publicano, ¿recuerda lo que hacía? En ese ejemplo, él estaba sentado, dice, con la mirada, no se atrevía ni a levantar la mirada a Dios, al cielo, y al contrario estaba sentado diciendo: Señor, yo soy Dios, dice, sé propicio a mi pecador. Cuando terminó esa parábola, ese ejemplo, Jesús dice, Lucas 18:14, o sea, el publicano, él se fue a su casa justificado, no por el fariseo, pero justificado por Dios, antes que el otro. O sea, que el otro ni siquiera se justificó, ni Dios lo justificó. Entonces, ¿sí me va siguiendo? ¿Vamos bien? Entonces, el intérprete de la ley, regresando a la parábola, busca justificarse a sí mismo. ¿Y qué es lo que dice? Yo sé quién es Dios. Somos uña y carne, ¿cómo dice? Sangre y mugre, sangre y uña y carne, no sé. Dice, yo a él lo conozco muy bien. Pero a ver, Jesús, ¿verdad? Buscando justificarse, ¿qué es lo que le dice? 10:29. ¿Quién es mi prójimo? A ver, dime tú quién es mi prójimo. Yo no tengo problemas con Dios, y yo estoy seguro que tampoco, pero dime tú quién es mi prójimo. Bueno, quizás esta persona esperaba que Jesús le dijera: mira, pues tu prójimo es tu familia, tus hijos, tu esposa, los demás judíos, los demás intérpretes de la ley, los escribas, esos son tus prójimos, a ellos ayúdalos, a ellos tienes que amarlos con todo, como a ti mismo. Pero para explicarle a este hombre necio, a este hombre insensato, a este intérprete de la ley, quién era su prójimo, entonces Jesús le va a contar la parábola del buen samaritano. ¿Okay? En esta parábola aparecen 3 personajes, ya los vimos. A ver, ¿cuáles son? El sacerdote, el levita y el samaritano. Haga de cuenta, ¿verdad? Y no voy a comparar la parábola con un chiste, pero haga de cuenta como cuando usted está en una reunión y por ahí alguien dice: les voy a contar un chiste. Y el clásico, ¿verdad? Había un ruso, un americano y un mexicano. Los clásicos, ¿verdad? Y los 3 estaban en la selva, perdidos. Inmediatamente al escuchar los 3 nombres, nosotros que somos latinos, al escuchar el ruso, el americano y el mexicano, inmediatamente, ¿verdad? Conociendo a la raza, sabemos que no importa lo que el ruso haga, lo que el americano tenga, el mexicano va a ser ¿qué? Va a ser el héroe de la historia, va a ser el mejor, es el que va a salir de gandalla, ¿verdad? O sea, no importa, ¿por qué? Pues Lo mismo ocurría en este ejemplo. Cuando ellos empezaron a escuchar el sacerdote, el levita, ellos se imaginaban que ellos porque está hablando con puros judíos, ellos serían los héroes de la historia. Ellos iban a ser quienes se iban a sacrificar por todo. Cuando escucharon el nombre del samaritano, han de haber dicho: este samaritano a última hora hasta el ladrón va a ser. O sea, es el concepto que ellos tenían de estos personajes, ¿ok? Lo que esperaban hacer. Así que, ¿quién es mi prójimo?, preguntó. Jesús le dijo, viene la parábola, 10:30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Ahora, aquí hay 2 puntos que debemos tomar en cuenta. Cuando Jesús dice, le despojaron y lo dejaron medio muerto, estos son puntos importantes para entender o captar el mensaje de la parábola. ¿Por qué? Al despojarle de todo, no solamente le quitaron su dinero, su reloj o lo que llevaba, sus joyas, sino que también lo despojaron de su vestimenta, de sus túnicas, de sus mantos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo eso se consideraba de valor. ¿Recuerda cuando apedrearon a Esteban?
le quitaron, hey, espérate, quítale la ropita de Marta, porque, ¿y a quién le dieron la ropa? La pusieron a los pies de quién? De Pablo, Saulo. Ahí cuídamela, ahí ahorita la rematamos, a ver. O sea, era de valor la vestimenta que usaban, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado, también su vestimenta fue, apostaron por ella. O sea, la vestimenta se consideraba de valor, ¿verdad? O sea, no es como hoy que usted compra, ¿verdad?, una garrita y se la pone. Pero, bueno, yo no compro garritas, ¿verdad? No se crea. Pero era algo de valor y lo despojaron. Y al dejarlo medio muerto, quiere decir que esta persona no podía comunicarse, ¿verdad? Está desmayado, está tirado, no se sabe, no puede hablar y pedir ayuda. Bueno, en el Medio Oriente, a las personas se identificaba el origen de las personas por estas dos cosas, por su vestimenta o por su manera de hablar. Cuando usted veía a la persona, usted podía decir, ay, ahí viene el samaritano. Recuerda que los veían de lejos y voy a cruzar la calle, porque yo sé que viene vestido como samaritano. O sabían si era un gentil, si era un romano, si era un griego, si era alguien que venía del oriente, o sea, con la simple vestimenta. Ahora, cuando usted lo escuchaba hablar, bueno, ay, ese tonito me suena como que es de samaritano. ¿Recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? ¿Qué le dijo a la mujer? Tú hablas como uno de ellos, o sea, te escucho hablar y te identifico con ellos. ¿Recuerda que dijo la mujer, la criada? Entonces, era la manera en que se podía identificar a la persona, viendo su vestimenta y escuchándole hablar. A veces traen el acento medio norteño o medio sureño, ¿verdad? Ay, esta persona es de allá de Centroamérica, por el simple hecho de escucharlos hablar. Lo mismo pasa aquí. Ahora este hombre no tiene ninguna de esas dos opciones o ventajas. Así que, por lo tanto, no se sabía de dónde era el hombre que estaba tirado. O inclusive no se sabía si era un hombre pobre o si era un hombre rico, porque ya no tenía vestimenta. No se sabía si era un sacerdote, porque también se identificaban por la vestimenta. Así que en la parábola, imagínense la parábola, este hombre que Jesús está diciendo que lo asaltaron, lo dejaron tirado, es simplemente un ser humano que necesita ayuda. Eso es. No podemos decir, es de la tribu de Israel, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. No. Es simplemente un ser humano que está ocupando ayuda. No lo podemos identificar. Así que, versículo 31-32 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Me imagino que los ojos de los judíos se abrieron. ¡Ay, llegó la ayuda! El Santísimo bajó y lo va a ayudar. Y viéndole qué fue lo que hizo por aquel camino, y viéndole se fue de largo. Yo imagino que los que estaban escuchando a Jesús se quedaron sorprendidos. Era el sacerdote. Si el sacerdote es el que intercede por las personas, es el que hace esto y aquello, y lo vio y lo dejó y lo pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, otra persona del clérigo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de largo. Entonces, de seguro la audiencia que estaba escuchando a Jesús esperaba escuchar que estos dos clérigos iban a hacer algo sorprendente, que lo iban a ayudar, pero vemos por sus acciones que ninguno de los dos realmente presentó o tuvo amor al prójimo, ¿okay? No tuvieron ese amor al prójimo. Tal vez esperaban que dijera, bueno, ya pasó el sacerdote, ya pasó el levita, de seguro el que viene es un judío. Ese judío sí va a sacar, nos va a sacar adelante. Pero Jesús continúa diciendo, versículo 33, pero un samaritano, no, Jesús, ¿cómo que un samaritano? Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. Cuando Jesús menciona al samaritano, básicamente la historia cambia drásticamente. Mire, la persona que Jesús hubiera dicho que había una persona, un ladrones, eso era común. En esa región, en ese camino, si usted lee un poquito de la historia, se va a dar cuenta que era muy peligroso, había gente que robaban. Que Jesús hubiera dicho que había una persona tendida, despojada de todo, que estaba ahí, era el pan de todos los días. Las personas que bajaban de Jerusalén a Jericó o de Jericó a Jerusalén se arriesgaban a que los asaltaran. De cuenta que van por la rumorosa, los van a asaltar, ¿ok? Ahora,
Además, o sea, todo lo que Jesús ha dicho hasta este momento no era de sorprenderse. Además, que el sacerdote y el levita no hicieran nada para ayudar a este hombre, no les asombró o no les causó un gran asombro. ¿Por qué? Porque la gente sabía que los levitas y los sacerdotes, los escribas, todos ellos hablaban mucho, pero hacían poco. Que les interesaba más sentarse en las primeras filas, ser aplaudidos por todos, ser venerados. O sea, era el interés de ellos. La gente los conocía. Es más, en cierta ocasión Jesús dijo a los discípulos, a las personas: miren, ven a ese sacerdote que está ahí, a ese levita. Ellos, pues mira, hagan como ellos dicen, porque sí dicen la palabra, pero no hagan como ellos hacen, o sea, no hagan sus obras. Recuerda que les dijo, ¿por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Así que, ahora que no les ayudarán, pues era algo de esperarse. Pero ahora viene el samaritano, y Jesús les va a contar con lujo de detalle todo lo que este samaritano hizo. Fíjese, ¿verdad? Se va al versículo 33. Y viéndole fue movido a misericordia, del samaritano. 34. Acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino. ¿Por qué aceite y vino? El aceite por el alcohol lo usaban para desinfectar. Perdón, el aceite lo usaban para limpiar y el vino para desinfectar. ¿Ok? Es por eso lo usaban. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y estuvo ahí toda la noche, todo el día lo estuvo atendiendo. Pero toda la noche. ¿Por qué sé que toda la noche? Versículo 35. Otro día al partir se pasó toda la noche con él ayudándole, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Aquí tenemos a un samaritano, una persona odiada, una persona que esperamos lo peor de ella, que esperamos que quizás, ¿verdad? Este samaritano llegó y terminó de robarle lo poco que le quedaba. Pero ellos están escuchando que este samaritano está ayudando a una persona, sin importar su nacionalidad, su color, su religión, su cuenta de banco, su estatus social, o su partido político, sin importar si votó por Trump o no. Esta persona dice: lo voy a ayudar. Porque ahora hasta por eso ponemos barreras. Tú eres de aquellos y yo soy de estos. O sea, hemos caído en ese ambiente, en esa exageración de hacer divisiones y conflictos y crear peleas, de que ahora si no estamos en el mismo partido o pensamos algo similar en cuanto a la política o la religión, ya, te vamos a apartar. Este hombre está ayudando sin importar nada. Recuerda que el hombre está tirado y no sabemos ni de dónde, ni quién, ni qué hace. El sacerdote y el levita, con un corazón duro, lo vieron y pues se fueron del agro. Ellos no tienen amor al prójimo. El samaritano, con un corazón noble, fue movido a misericordia. Para terminar, termina la parábola, básicamente con eso termina la parábola, pero empieza ahora la lección. Jesús le pregunta al intérprete de la ley, le hace otra pregunta más, 36. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Dime tú. Mire, era tanto el odio, el coraje, el celo de el intérprete de la ley, del judío, hacia el samaritano, que cuando respondió a Jesús, no fue capaz de mencionar ni siquiera la palabra fue el samaritano. Haga de cuenta, ¿verdad? Ese contienda que hay entre los americanistas y los chivistas. Esos se encuentran en algún lugar y se agarran a golpes. El intérprete de la ley no fue capaz de decirle: oh, sí, pues sí fue el samaritano. ¿Qué fue lo que hace? En vez de decir la nacionalidad o el origen de esta persona, ¿qué es lo que hace? Como le dice versículos el 37, pues el que usó misericordia con él. Hubiera dicho el samaritano, todos sabían a quién se refería. El que usó misericordia con él. No voy a decir quién, pero el que usó misericordia. El intérprete de la ley se vio forzado a reconocer que el verdadero prójimo no era definido por su identidad, su origen o religiosidad, sino por su interés de demostrar misericordia sin esperar nada a cambio. Entonces Jesús le dijo en el versículo 37,
Recuerda lo que le había dicho cuando amarás al Señor con todo tu corazón, veas lo mismo. Bueno, ahora le dice exactamente lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Jesús sabía que era imposible, o sea que Jesús conoce el corazón de las personas y él sabía que era imposible para el intérprete actuar de la misma manera que el samaritano. No lo iba a hacer. Sus privilegios, la forma de ver a las personas lo iba a detener. Él no iba a ayudar a un samaritano, no iba a ayudar el sacerdote, no iba a ayudar a un gentil. Él tenía que saber, tenía que identificar primero a la persona, a ver si era un judío, si era una persona rica, de conveniencia, si era una persona religiosa. Entonces probablemente le iba a ayudar. Lástima, uno termina de leer la parábola y lástima que Jesús no dijo si el samaritano después de escuchar veías lo mismo, si el intérprete de la ley después de escuchar a Jesús decir ve y tú haz lo mismo, Jesús no dice si este hombre se levantó y fue e hizo lo correcto o si simplemente se quedó y se lo me amoló Jesús en esta ocasión, pero por la otra lo agarro. Mire, a veces nos sorprendemos de verdad las historias, pero en la actualidad, en las iglesias, cada domingo, hay personas que escuchan el mensaje, escuchan la palabra de Dios, lo que Dios tiene para ellos, cómo debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de tratar a los demás. Cambios que van a mejorar nuestra vida, que nos van a hacer mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores. De eso nos habla la palabra, de nuestro comportamiento. Hay personas, miles, millones de personas que cada domingo escuchan la palabra y salen de aquí con el mismo corazón duro, con las mismas intenciones malas de no cambiar. Por eso le digo, no sé si este hombre lo hizo o no lo hizo. Yo me voy a inclinar con que el intérprete de la ley se fue tal como llegó. Hay una gran diferencia entre los dos clérigos y el samaritano. Hay una gran diferencia. Y esa diferencia es la misericordia. Por eso Jesús dice, ¿verdad? En cierta ocasión dijo, Mateo 9:13, dice, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces nosotros queremos sacrificarnos para demostrar algo, no tanto a Dios, pero a las personas. Dicen, no, olvídate de eso. Jesús está describiendo una misericordia poco común. Póngase en el contexto de la gente que está escuchando. Una misericordia que no tiene límites. El samaritano estuvo dispuesto a hacer a un lado sus planes, a dar dinero, a pasar la noche con él, ayudando a esa persona. Entonces, esa es una misericordia, ¿verdad? Que muy pocas personas están dispuestas a dar. Recuerde que esta parábola Jesús la dijo a una persona que quería justificarse a sí mismo. No la está diciendo a un cristiano. ¿Por qué? Porque se supone que los cristianos actuaríamos como el samaritano, ¿ok? Como ayudar. Entonces Jesús lo está diciendo a una persona que se quiere justificar. No, yo no lo ayudé porque pues no sé, lo vi sucio, ¿verdad? Justificándose. Entonces, con la parábola Jesús demuestra que el amor y la misericordia superan a la ley. No importa cuánta Biblia sepas, no importa cuántos sacramentos o hayas hecho, cumplido y tenido, o qué tantos estudios tengas, no importa. Realmente no importa. Es bueno, no me malinterprete, es bueno. Pero lo mejor es vivir y hacer lo que estás aprendiendo. Así que la ley y la misericordia superan la ley. Conocer la palabra de Dios es buena. Practicarla es muchísimo mejor. Recuerden que las personas allá afuera no quieren ver qué tanto sabe usted de Biblia, ellos quieren ver qué tanto usted practica su Biblia. ¿Okay? Con este pasaje termino con este versículo, Juan 13:34. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. 35. Y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo?
Si se aprenden 3 versículos al día, van a ser mis discípulos. Si se memorizan el Padre Nuestro y el Salmo 23 y por ahí algo que se vea que le están echando ganas, van a ser mis discípulos. Óyase, si van a la iglesia todos los domingos, la gente se va a dar cuenta de que son mis discípulos. Eso fue lo que dijo Jesús. En esto conocerán todos. Cuando se refiere a todos, no se refiere solamente a nosotros aquí adentro, ¿verdad? Se refiere a la gente afuera, la gente que inconversa, que no quiere saber nada de Dios. Dice, todos que son mis discípulos, como, versículo continuando, si tienen amor los unos por los otros. Es lo principal, demostrar el amor que Dios ha depositado en nuestro corazón, sin importar a quién, cómo, o esperando algo a beneficio. ¿Okay? Entonces, la interpretación no solamente es ayudar, como les había dicho al principio, sino de vivir la palabra de Dios. En este caso, de practicarla. ¿Okay? Ve y haz lo mismo. Ya para terminar, creo que todos nosotros muchas veces aquí, hablando de la palabra, venimos a pedir, siempre venimos voy a pedir a Dios, ¿verdad? Pidiendo. Entramos, cuando decimos entramos no me refiero así personalmente a ustedes, sino como cristianos, la gente entra a las iglesias con las manos extendidas. Señor, dame. Señor, pon. Señor, abre. Señor, cuida. Señor, protege. O sea, siempre venimos con las manos a ver qué me cae hoy. ¿Qué le parece si en vez de venir con la intención de pedir, venimos con la intención de dar gracias por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida? Porque si comparamos al buen samaritano con Jesús, podríamos decir que hay muchas similitudes. Él nos limpió nuestras heridas, nos sanó, pagó por nuestro cuidado, ¿verdad? Él pagó con precio de sangre. Jesús le dijo al mesonero, cuídamelo y regreso, ¿verdad? Perdón, el samaritano, dice, cuídamelo y al rato regreso. Sabemos que un día Jesús va a regresar también por nosotros. O sea, hay varias similitudes que sería otro estudio aparte, pero dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Básicamente, Señor, gracias por no soltarme. Gracias por ayudarme. Gracias por haberme levantado cuando caí. Gracias por vendar y sanar mis heridas. Gracias estaba escuchando una alabanza que dice, gracias por todo lo que hiciste, porque de alguna manera lo hiciste también por mí. Así que yo le invito realmente a ser agradecido con Dios. ¿Recuerda cuando Jesús sanó a 3 leprosos? No, eran 10 leprosos. 10 leprosos. De todos los 10, ¿cuántos regresaron? Y el que regresó era ¿qué? Era un samaritano. O sea, ¿verdad? ¿Qué si empezamos a comportarnos realmente como ese samaritano que regresó y dio gracias? No regresó a decirle, ay, Señor, pues me sanaste, pero me quedó un dolor acá, me ayúdame un poquito más. Sino, Señor, gracias por la sanación que me diste. Gracias por lo que recibí el día de hoy. Yo sé que muchos de nosotros no tenemos todo lo que hemos pedido, pero nos ha dado más de lo que merecemos. Así que seamos agradecidos con Dios. Seamos a recordar cada mañana, ¿verdad?, todas las bendiciones y lo bueno que ha sido con nosotros. Así que, Padre, gracias te damos, Señor, bendice cada una de nuestras vidas. Gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la familia, gracias, Señor, por los hijos, los nietos, todo lo que nos rodea, Señor. Gracias por el techito de casa que tenemos, gracias por